La Fundación Honduras Global presenta. Esto es lo que sabemos. El doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Autónoma de Honduras, comparte su perspectiva del estado epidemiológico y comercial. Agosto de 2020. Muchas gracias, buenas tardes. Señor rector, es un gran placer tener la oportunidad de conversar con usted en estos pequeños programas que estamos haciendo en Honduras Global para la educación de la población con respecto a la ciencia, con respecto a la situación social, con respecto al problema económico del país, para tratar de irle aclarando a la gente en su cabeza qué es lo que está pasando. De tal manera que muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Y una de las preguntas que está en la mente de toda la gente es, ¿cuál es realmente la situación de la pandemia, del estado de infección en Honduras? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuál es la situación objetiva? ¿Y cómo está realmente afectando el país desde el punto de vista económico? Bien, muchísimas gracias. Es un verdadero placer y un honor realmente compartir este espacio con ustedes. Mi enorme agradecimiento, y especialmente al doctor Moncada por la colaboración extraordinariamente patriótica y desinteresada que nos ha venido brindando a Honduras a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con su experticia en varias temáticas. En esta oportunidad, como universidad, hemos visto con creciente preocupación la situación de la pandemia en el país, al igual que el resto de la humanidad. Sin embargo, la preocupación verdadera está en la realidad que existe detrás del manejo de la pandemia. Lastimosamente, no hemos podido ver que haya una verdadera conducción como hubiésemos querido, sobre todo porque a inicios de la misma, y créanos que con modestia aparte estoy en la capacidad de manifestarles que nuestra universidad vio venir la pandemia con antelación y comenzamos a trabajar y conformamos un grupo COVID de expertos en el área, expertos microbiólogos, expertos de salubristas, epidemiólogos, el doctor Marco Tulio Medina como exdecano y experto nos acompañó sin duda en ese momento crucial para poder comenzar a tener las posibilidades de abordar una pandemia que se venía y que aún no había llegado al país. Estamos hablando de febrero de este año. Habiendo consolidado este grupo de universitarios, invitamos al resto de las universidades a que pudiese entender la óptica que teníamos ante nosotros. Y hemos venido acompañando el proceso. Posteriormente la ampliamos, incluimos sociólogos, incluimos economistas, para hacer un grupo ampliado en relación a este tema. Y esta comisión fue incorporada a la mesa multisectorial para poder ir orientando de alguna manera los pasos a seguir. Claro, la mesa multisectorial sin duda ha sido y sigue siendo una experiencia interesante en la cual la universidad ha conducido la opinión de la academia y ha sido muy contundente y muy congruente con las posturas, basándonos específicamente en temas de estadísticas, en temas lo que hemos podido recolectar en cuanto a la conducta de la pandemia en nuestro país. Lastimosamente estas lecturas han sido erráticas y han sido erráticas porque no hemos logrado tener los niveles de respuesta en cuanto a las pruebas y eso nos ha provocado una enorme preocupación. Fue la academia precisamente la primera institución, inicialmente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y después la academia a nivel superior,
la que decidió dar el paso inicial en relación a iniciar la cuarentena. Siguiendo después, 48 horas después, el gobierno declaró cuarentena, pero nosotros como universidad fuimos los primeros en hacerlo. Y precisamente porque veníamos preparándonos y ofrecimos al Estado la posibilidad de guiar los pasos en nuestra, no necesariamente una conducción completa, porque no pretendíamos eso, pero sí aportar. Afortunadamente han hecho oídos, sin embargo, como les reitero, el gobierno en un inicio, cuando muy temprano dentro de la pandemia, comenzaron a aflorar temas que lamentamos enormemente en cuanto a los aportes económicos y comenzaron a aflorar sendos problemas de corrupción que nosotros hemos señalado en el seno de la mesa multisectorial y que nos preocupan a nosotros y evidentemente a todos los hondureños. Sin embargo, no hemos decidido mantenernos queriendo dar nuestro mejor aporte, nuestra mejor forma de expresar la lectura. Evidentemente, parte de lo que hemos logrado recomendar dentro de la mesa ha sido producto de las deliberaciones que tenemos dentro del grupo COVID y hemos podido, por lo tanto, con los expertos que tenemos en ese grupo, dar opiniones contundentes en relación a esto. No obstante, como ustedes sabrán, en otros países han tenido criterios diferentes. Ha sido un proceso de gran aprendizaje, de prueba y error. Y lo que sí verdaderamente damos gracias a Dios ha sido que la pandemia se movió hacia el oeste. Porque si la pandemia se hubiera movido hacia el este, nos hubiese agarrado a nosotros de primero, hubiera sido una verdadera catástrofe. Esto nos dio tiempo justamente en ese mes de febrero de hacer lectura de lo que estaba ocurriendo en Europa, hacer lectura de lo que venía ocurriendo en Italia, lo que venía ocurriendo en España, pero aún así, cuando se dieron los primeros casos en Honduras, estábamos sin preparación. Estábamos todavía bajo la impresión que debíamos tener prácticamente un ventilador por paciente y teníamos una enorme dificultad. Pero además de esto, hay dos situaciones complejas que todavía seguimos nosotros con dificultad manejando, y es el tema de la baja escolaridad, que nos está pasando factura después de tanto año de ser negligentes con la educación pública en todos los niveles en el país, y además los elevados, extraordinariamente elevados índices de indisciplina y politización, de polarización que existe en la sociedad hondureña a raíz de los acontecimientos desde el 2009 para acá. Por lo tanto, nos cayó esto en el peor momento y cuesta tener instituciones, grupos que tengan una verdadera credibilidad para tener una conducción apropiada. Inclusive los gremios no han contribuido de una manera positiva. Sin embargo, en este momento nosotros seguimos basándonos en los datos epidemiológicos para poder recomendar la manera de poder tener esta apertura, esta reapertura, porque ya habíamos abierto en el principio del mes de junio y tuvimos que cerrar. Ahora estamos en una nueva fase de reapertura y se está haciendo esta reapertura en base a las estadísticas que hemos logrado obtener nosotros en ese comité de vigilancia que es dirigido precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el seno del grupo que les menciono. Y ha podido ver que estamos ante las puertas de una probable meseta, que todavía no es meseta, pero que se está aproximando a nuestro juicio, y que por lo tanto, siendo ese logro que ha habido, es importantísimo continuar teniendo prudencia en la reapertura, a pesar de la enorme prisa económica que tenemos, porque hay una terrible mortalidad empresarial. Se han cerrado cualquier cantidad de negocios, hay una enorme cantidad de personas en desempleo, como sucede en el resto del mundo, pero para nuestro país, con esos altísimos índices de pobreza, esto es realmente mucho más difícil. Y nosotros estamos temiendo, ya de manera subyacente a todo lo que vamos leyendo y lo que se está conduciendo el movimiento de la pandemia y su evolución dentro del país, que estamos ante las puertas de más de una meseta, pero más peligrosamente
y lo que verdaderamente lamentamos es la posibilidad de una convulsión social. Estamos ante las puertas de una convulsión social precisamente porque no se le ha podido dar una respuesta verdadera a esa enorme cantidad de personas que se encuentran desempleadas, que se encuentran con hambre y que se encuentran con una necesidad de apoyo, y ese apoyo es justamente el que nos hace falta. Pero nosotros, dentro del proceso de tratar de tener esta lectura, hemos querido, por lo tanto, conducir nuestras recomendaciones tomando en cuenta los dos factores, el factor económico y el factor de salubridad. Sin embargo, consideramos que en este lapso, en este momento, estamos todavía pendientes de llegar a la meseta, y esto va a ser una lectura de igual manera indirecta, porque no visualizamos que vamos a tener mejores índices en cuanto a pruebas. Tuve una conversación con autoridades del Ministerio de Salud en estos días, hace 48 horas específicamente, y en realidad sí están a las puertas de poder mejorar la cantidad de pruebas que se realicen, pero esas pruebas que tengamos van a conducir la apertura de la economía en lo sucesivo, pero para la próxima, que es inminente, ya la presión es muy grande. Y la presión es tan grande que realmente logramos detener en alguna medida con criterios, porque se suponía que este día, hoy sábado, se pretendía abrir con doble dígito. El doble dígito significa, en este momento, ustedes que no están en el país, pues no lo están viviendo en esos términos de los dígitos, pero el dígito único es que simplemente cada día sale, si la cédula de identidad termina en 0, sale el día viernes, y termina en 1, sale el lunes, los que terminan en el 2, y así sucesivamente, a manera de que en una semana de 5 días salen 5 dígitos y a la siguiente semana salen los otros 5. O sea que en un periodo de 15 días salen los 10 dígitos por día de semana. Sin embargo, se pretendía a partir de ahora salir con doble dígito, a manera de que en una misma semana saliese toda la población. Esto realmente sentimos nosotros que no estábamos preparados para poder abrir esa válvula nuevamente, sobre todo porque estamos convencidos que en el momento que ahora, en lo sucesivo, abramos las válvulas nuestras en cuanto a la apertura económica, cerrarlas va a ser colindante con lo imposible. Va a ser muy complejo hacer retrocesos. Y en otros países hemos visto que han tenido que hacer retrocesos. En España en este momento están retrocediendo en muchos sitios. En América del Sur están retrocediendo en muchos países. Y nosotros estamos queriendo avanzar con la suficiente cautela como para no tener que retroceder, sin poder garantizar en absoluto que vayamos a tener que retroceder o no. Sin embargo, debido a esa presión y a esos criterios que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, liderando el Comité de Vigilancia, que es en donde se toman este tipo de decisiones para hacer las recomendaciones a la mesa multisectorial, y a su vez la mesa multisectorial en donde ya se encuentran empresarios, comunicadores, miembros de la MON, miembros de las iglesias, miembros del gobierno, se debate y al final hace nuevamente una recomendación, y es SINAGER el que da la decisión. La decisión la tomó SINAGER ayer, nosotros nos oponíamos, queríamos esperar todavía esta próxima semana, así como estábamos, pero ya SINAGER abrió. A partir de hoy se ampliaron otros dígitos más, o sea, hasta ayer era los dígitos ceros, el lunes comenzaba el dígito 1, pero comenzó hoy dígito 1, mañana domingo dígito 2, y así sucesivamente. Entonces, en esas condiciones estamos. Hay lugares del país en donde los casos se están incrementando muy exponencialmente, como por ejemplo Tela, que están alarmadísimos por la cantidad de casos que tienen en Tela. En Olancho hay grandes dificultades igual. En Islas de la Bahía están también incrementándose los casos. Entonces, realmente yo siento que el tema de la mejoría, entre comillas, de la pandemia en Honduras es un espejismo. Todavía no es algo contundente y lastimosamente
debido a que ven menores cifras, ya la gente comenzó a relajarse y ya comenzaron a salir sin mascarillas. En este momento que he tenido que transitar entre Tegucigalpa y San Pedro Sula y andar circulando por ambas ciudades, ya pude ver el enorme relajamiento, que la gente ya comienza a dejar de usar la mascarilla. Por un lado, uno, porque no tienen plata para comprarla. Ya no quieren gastar 5 lempiras en una mascarilla, sino que mejor andan sin mascarilla. Y por otro lado, el tal distanciamiento social, eso es un tema que jamás aprendieron. En ningún momento lo aprendieron. Eso, ustedes van a un lugar público y la gente se le aproxima a centímetros y uno tiene que estarlos casi que esquivando. Entonces, esa es la realidad. Estamos en una realidad muy compleja y por lo tanto nosotros como universidad igual, en nuestro grupo COVID va a continuar haciendo los análisis debidos para continuar haciendo las recomendaciones pertinentes, pero un tema que nos ha preocupado grandemente es el repunte que hemos podido ver de la cantidad de amas de casa que se han estado contagiando. Esas cifras van en incremento, por lo tanto es un reflejo muy claro que la gente siente que entran a su casa como en un lugar seguro, pero no se preocupan por descontaminarse antes de ingresar a la casa y están llevando el contagio a la casa. Eso es otro dato que, a pesar de que ha habido una campaña extensa con relación a todas las medidas de bioseguridad, es muy difícil, muy complicado, la gente no lo logra entender. El lavado de manos de 40 segundos es un tema complicadísimo, la gente no lo logra entender. Entonces, estamos realmente en una situación compleja. El panorama que se pinta para lo que falta del año es muy difícil. Las finanzas del Estado son caóticas, porque encima de lo que hemos visto de dificultades para empleados públicos, por ejemplo, los pagos de las instituciones que están muy demorados, y encima de eso los gastos que se han venido y que todos han conocido en relación a los hospitales y demás. La corrupción, pues lastimosamente, continuó su marcha normal como si estuviéramos en otros tiempos, y este tema de COVID no ha sido un freno para poder lograr detener ese flagelo. Entonces, esa es así, en un nutshell, como podemos decir, tocando todas las bases inicialmente para mi primera participación, doctor.